Hola Jimena, me da un placer inmenso estar conversando contigo esta mañana acá en On-Site Gallery en Toronto. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, que es más bien una conversación. Te propongo sobre todo que hablemos de la exposición que nos reúne hoy, cuyo título en español es sobre la americanidad y otras experiencias de pertenencia. Pero quisiera hacerlo más bien desde tu punto de vista. Creo que este es el objetivo de esta conversación. Quiero que me hables de ti, de tu trayectoria y que quizás terminemos hablando de la obra que presentas en esta exposición y de la exposición como tal. Te estoy pidiendo demasiadas cosas, pero vamos a ver por dónde vamos poquito a poquito. Entonces, quizás lo primero que quisiera preguntarte es si podrías presentarte para la audiencia, cuál es tu nombre, de dónde vienes. Ya, no, también primero que todo pues agradecer, yo estoy como muy feliz que mi obra se esté presentando en este proyecto. Desde el comienzo la invitación fue para mí maravillosa. Y pues nada, ya les iré contando de qué va. Mi nombre es Jimena Velázquez, soy artista visual. Soy docente en Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Allí desarrollo, desde la academia justamente, desarrollo mis procesos creativos que justamente se dan en una libertad de poder experimentar, transformarlos. Esta obra en particular ha sido como de largo aliento, se ha presentado varias veces y siempre va como cambiando, y esa posibilidad de cambiarla, repensarla, ha sido muy importante también en mi proceso. Quizás este es el momento en que te voy a preguntar, que te voy a decir que nos hables un poco más de ti, más quizás en detalle, qué es lo que te inspira, sobre todo qué o quiénes te han inspirado o siguen inspirando tu trabajo como artista y cuáles son tus fuentes de inspiración. Queremos saberlo todo. Ok, bueno, yo creo que principalmente tengo unas fuentes de inspiración que vienen de la literatura, la poesía, el cine, algunos directores, digamos, como Kurosawa, sobre todo las películas en que justamente se inspira como en Occidente para adaptarlas como desde su propio contexto, por ejemplo, las que son inspiradas en Shakespeare, que son maravillosas, muy potentes, muy emotivas. Entonces yo siento que estoy más cercana como a unas fuentes de inspiración donde las narrativas son muy importantes y donde la construcción de imágenes realmente como que te atraviesan y son muy emotivas. Y justamente cuando ya paso como al campo de la plástica, siento que hay muchas obras, muchos periodos del arte, que no hay, digamos, como una fuente de inspiración que sea como muy puntual, sino que esas obras que de repente, las herramientas, los materiales que usan, las técnicas, se vuelven pensamiento de ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sildo Meireles o Ai Weiwei, que uno tú ves esas obras en donde la materia que está allí te transforma, se vuelve una metáfora, se vuelve poesía. Entonces yo siempre como que busco ese tipo de obras, busco ese tipo de inspiración y siento que yo sí necesito como unas narrativas largas de atrás, unas narrativas que te atraviesen, y por eso es tan fuerte, digamos, que cuando tú me preguntas eso, que yo te mencione pues la literatura, Gabriel García Márquez, Laura Restrepo en Colombia, o sea, estoy muy permeada, digamos, por la necesidad de que se cuenten historias, de que se cuenten cosas, y trato que en mi obra tenga también como esa sustancia también, esa posibilidad narrativa, y que tú puedas acercarte y tener algo de allí como muy sensible también. Justamente, acabas de mencionar una pregunta que quería hacerte y acabas de mencionar que quieres que tus obras cuenten historias. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son esas historias que cuentas o que tratas de contar a través de tu práctica artística? Y explícanos cómo tus obras te ayudan a contarlas. También nos gustaría eso. Te escucho. Bueno, digamos que una de las narrativas o de esas historias que persiguen mis obras es como un mundo femenino, y es un mundo femenino lleno de unas cotidianidades y de unos elementos que me interesan rescatar. O sea, como que
lo doméstico, ¿no? Que muchas veces que no se puede confundir con el feminismo, porque son como otras posiciones, otras posturas, sino como un mundo femenino, doméstico, se muestra de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, a veces es muy sumiso, muy tranquilo, otras veces es rebelde, y es un mundo que si tú lo ves es contado casi como en un tiempo muy lejano, y me gusta como esas dos temporalidades que siempre se presentan, como que te acercas en un comienzo y ves que hay un distanciamiento temporal enorme, pero apenas te acercas hay algo emotivo que te trae aquí al momento presente. Entonces cada vez que yo pongo una mujer en escena siempre está descontextualizada, los espacios están distorsionados, siempre los vestidos y los escenarios evocan otro lugar, otra historia, pero nada más es pararte allí y sentirla, y es como si algo de ese pasado, de un pasado histórico, te llegara, y te llegara a través del recuerdo de tu abuela, o te llegara a través como de todos tus ancestros, pero también te insistiera en tu tiempo presente, en que hay cosas y emociones que no han cambiado, que permanecen allí y que necesitan seguir siendo trabajadas. En un comienzo, digamos, para mí esa era como una búsqueda constante, iba de una obra a otra, siempre aparecía la mujer, y hace algunos años me di cuenta que en cierta forma estaba haciendo como un retrato de mi madre, o siguiendo unas pistas de una figura materna un poco compleja, y para mí eso fue como Dios mío, llevo 20 años tratando como de capturarla a ella, de sus dificultades, su enfermedad depresiva, su enfermedad psicológica, mental. Entonces yo quedé un poquito como descubriendo también que dentro de ese mundo sí hay una fuerte influencia de las abuelas, de mi madre, las historias femeninas que están allí, y que curiosamente son muy cercanas entre una generación, ¿no? Entonces yo sí pienso que yo busco narrar un cuerpo femenino como con unas historias como muy leves, como más emotivas sobre todo. De manera que la gente también, el público pueda reconocerse en esas historias. O sea. Sí, sí, he tenido casos en que cuando he mostrado esta obra y esa madeja de pelo hecha de cabello que mujeres han cortado en un momento de tristeza, he tenido casos en que se cortan el cabello directamente y me lo entregan. O sea, como que yo digo, me dicen aquí, quiero que haga parte de tu obra. O sea, como que llegan a esa madeja de pelos que en un comienzo se vuelve como un poquito asustadora por la cantidad que recolecté y tejí. Y sí, hay una emotividad allí, en ese oficio acumulado, y pasan esas como, en la exposición misma sigue pasando como una conexión con las mujeres. Que algunas, o sea, me parece de lo que estoy viendo, se vuelven parte, o sea, se vuelven colaboradoras justamente de la obra, y la obra no se termina, sino que sigue expandiéndose justamente a medida que se añade más cabello al final, y forma parte, me parece, de lo que estás explicando sobre la duración, lo que duran tus obras. O sea, te gustan estos tiempos largos, así que creo que todo eso contribuye a lo que justamente estás hablando, y este tipo de reacción que tiene la gente por medio de una respuesta emotiva a tus obras. Y bueno, porque ya empezamos a hablar de la obra que estás presentando en esta exposición, y por eso quizás podríamos directamente hablar de ello, entrar en los detalles de tu proceso creativo y hablar de la obra que estás presentando en On-Site Gallery que acabas de mencionar. Primero, ¿cómo surge esta obra? ¿Cómo se fue armando en tu espíritu, en tus manos? ¿Y qué evocas a través de la misma? ¿O qué persigues cuando nos pones en presencia de ella? O sea, hay varias preguntas en una sola, pero quizás puedas recoger esa madeja justamente. Bueno, el inicio es bastante, digamos, es muy personal, porque estaba en un momento en donde yo me sentí que me había desbaratado. O sea, estaba como en una situación de tristeza, así que yo me sentía en pedacitos, y empecé a encontrar en mi cabello, en la almohada, en el piso. O sea, se me empezó a caer el cabello, y eso fue como un gesto muy automático para mí. Lo empecé a recoger y a tejer, y era como una manera de volverme a unir.
y inconscientemente, porque pues ahorita yo lo entiendo, casi que fue un proceso terapéutico, pero ese era como a lo que yo me dediqué. Me miraba y me reconstruía y me reconstruía. Y cuando ya sentí que había logrado reconstruirme, quedó una malejita pequeñita, como de este tamaño, y todo era cabello recogido pues en lo largo, no sé si fueron 2, 3 meses, a lo que no me dediqué solamente como a eso. Y efectivamente hubo como un tiempo como para, a través del tejido, huir un poquito como de eso, como meter la cabeza en otro lado, en el gesto de tejer, de recogerme, de encontrarme. Y pues finalmente para mí fue muy curativo. Y después decidí cómo hacer una obra a partir de eso. Veía esa bolita y me parecía que era muy potente. Entonces ahí fue cuando empecé a buscar cabello de otras mujeres que justamente también en ciertos momentos difíciles hay un cambio de look, se cortan el cabello o el cabello también se cae mucho, y empecé como a hablar con otras mujeres y efectivamente empecé como a recibir estos cabellos o a recibir mechones, y un artista que es muy amigo, muy cercano, es peluquero, y entonces con él me llegó pero muchísimo cabello, o sea, ya la cuestión era como empezar a tejer, y fueron largas jornadas de tejiendo. También me ayudaron otras 2 mujeres, y aún tengo cabello por tejer, casi que tengo para el doble del tejido que está acá. Y bueno, cuando yo empiezo a trabajar en una obra, para mí es muy importante el título, es una cosa que yo empiezo a investigar, a ver cómo va, y cuando yo doy con el título, yo siento que llegué a algo ya, o sea, como que la obra casi está lista. Y fue allí cuando di con la palabra cururar, que cururar es una palabra indígena que significa hacer ovillo o hacerse ovillo, y se hace ovillo cuando el cuerpo está pasando por una situación de dolor intenso. Entonces cuando leí esa palabra yo sentí que era como hecha para mi obra. Inmediatamente ya sabía que la obra se iba a llamar A Cururar, todavía no estaba el video, todavía simplemente estaba tejiendo. Entonces la definición me brindó posibilidades para seguir explorando, porque yo en un comienzo hice una madeja, cuando estaba en mi propio proceso yo hice una madejita. Entonces ahí empecé a investigar como la diferencia entre madeja y ovillo, y principalmente la madeja, el ovillo se desbarata desde adentro. Entonces tú armas un ovillo y para desbaratarlo va desde adentro, poco a poco. Entonces yo ahí entendí un poco esa dinámica que iba a tener la obra. La mujer en el video que vemos está lo más agachada, lo más cercana al piso, ¿no? Casi pues evocando esa posición de hacerse ovillo, y ella hace un ovillo, ella realmente no está tejiendo, ella está haciendo el ovillo. Y en la vitrina lo que se ve es el ovillo que se empieza a desbaratar. Y eso cobró mucho sentido, porque finalmente esos traumas, esos dolores, esas tristezas, tienen que trabajarse primero desde adentro para que ella salga. Entonces para mí el título ayudó a que yo pudiera cerrar una narrativa entre el momento del duelo y el momento en el que se desbarata también un poco como ese dolor o ese trauma, por decirlo de alguna forma. A mí la palabra acurrurar me parece muy cercana a acurrucar. No sé si has pensado en esa cercanía entre las dos palabras, o sea, porque hay la idea de acurrucar, o sea, te vuelves sobre tu propio cuerpo de alguna manera. No sé, fue la primera idea que me vino a la mente, pero entiendo esta conexión que haces con el ovillo, que era justamente una de las cosas que te iba a preguntar, cómo el acto de tejer en un ovillo, ese ovillo que vemos también en la vitrina al frente de la proyección, simboliza, representa narrativas o experiencias más amplias. Y ya me voy dando cuenta que a pesar de que cuentas historias que por supuesto vienen de ti misma, de lo que has vivido, son también historias con las que podemos relacionarnos y con las que podemos encontrarnos, o sea, el público. O sea, que hay algo que partes de lo personal, pero para encontrar o ponerte en diálogo quizás más allá de ti misma, o sea, y sin hacerlo de manera explícita, cómo la gente puede relacionarse con o encontrar un eco justamente con tu obra. O sea, que tu obra nos habla
nos habla de cosas muy específicas como esta palabra indígena, acururar. Nos habla también, justamente vemos a esta mujer que está de espalda y que hace referencia, creo que en algún momento lo evocaste, o sea, que lleva este vestido negro europeo, fue algo que mencionaste, pero como la obra, en el fondo, aunque está mezclando estas diferentes influencias, o sea, la presencia indígena en Colombia, digamos, a través de estos nombres, o todavía la presencia justamente del colonizador, justamente a través de estos vestidos, pero cómo tu obra logra encajar o dialogar con dinámicas más universales, justamente. O sea, sí, creo que hay algo de eso también. ¿Cómo sí lo ves? Pues por un lado, digamos, yo pienso que ya en el mismo momento en el que yo escojo la palabra indígena, hay una cosa de lo que tú mencionas, de lo propio, lo ancestral, versus también, digamos, lo que viene de afuera. Porque yo nací hacia el sur del país, yo nací en Cumbitara, Nariño, eso es como, sobre todo el sur de Colombia tiene una fuerte influencia indígena y se habla un español en el que se mezclan palabras indígenas. Entonces, allá es normal escuchar una otra palabra que se va filtrando, pero también un español antiguo. Entonces, que a diferencia del centro del país, la tonalidad, la entonación es distinta y ciertas palabras que cayeron en desuso allá sí siguen vigentes, ¿no? Entonces, yo aproveché un poquito como eso, me interesaba también esa mezcla que tenía, esa impureza del idioma, esa mezcla con lo indígena, también para escoger como la locación final, porque es una obra que yo he explorado y me he preguntado, normalmente siempre estoy pensando a partir de lo que las imágenes me ofrecen, si la obra me va llevando, digamos, a buscar escenarios, porque en un comienzo yo grabé al frente de una laguna, que pues las lagunas tienen una fuerte conexión, digamos, con ese mundo indígena de lugares sagrados en Colombia. Prácticamente todas las lagunas han tenido como, están rodeadas de estas leyendas, entonces yo me fui a una laguna y el video se hizo al frente de esta laguna. En un comienzo no había traje negro, era otra cosa, pero entonces sí era como demasiado, ¿sabes? Como muy luminoso. Y yo veía que el video necesitaba como ese estado más de introspección, de ahí la decisión del vestido y me fui, digamos, como a ese vestido clásico. La influencia de Rembrandt es clarísima por el claro oscuro, porque también la pintura, sí, para mí la pintura es como un referente que siempre va así despacito, pintura y fotografía van despacito por ahí a un lado, no siempre son como la técnica lo protagonista, sino que son elementos de los cuales me alimento. Entonces, la segunda versión de video fue justamente en una casa de campo, ¿no? Una casa campesina, cuyo espacio total eran casas diminutas, y la encontré vacía, la encontré como este espacio que se ajustaba perfectamente como a lo que yo buscaba. El sonido, digamos, es algo nuevo, porque siempre pensaba en esa relación de una pintura y como es un tiempo súper extenso, ¿no? 3 horas y media de duración en un gesto, en un único gesto, en donde la figura permanece inmóvil y solamente, digamos, está la acción de hacer el ovillo presente, y había decidido dejarla sin sonido y esta vez me pareció que era muy importante. Y también recurro nuevamente a esas influencias europeas porque me encanta también la poesía romance española y escogí el romance del Pastor Desesperado, que es una canción que habla, digamos, de la muerte por el amor, la desesperación por el amor que lo lleva como a la muerte. Y finalmente me sonaba lógico porque la mayoría de las historias de mujeres que me entregaban su cabello, la mayoría era por amor, mujeres divorciadas, mujeres que habían terminado, mujeres que se les acababa de morir un hijo. Entonces yo sentí que allí yo podía reunir también en ese romance español, ir centrando como esos elementos. Mezclándolo siempre, porque ese cuerpo femenino latinoamericano está lleno de capas y sobrecapas, ¿no? Que me permitían de alguna forma irme a una casa campesina, remitir a la palabra indígena, ponerle un vestido que rompiera un poco con ese lugar, que me acercara como a diferentes contextos y diferentes lecturas.
Es muy interesante que hables de estas diferentes capas que vemos y referencias que vemos en tu obra, porque una de las preguntas que tenía para ti, y ya quizás vamos hablando más en términos de la exposición como tal, es como uno de los temas centrales de esta exposición colectiva es justamente la juxtaposición de herencias culturales y de experiencias vividas que son distintas justamente. Y es algo que está muy presente en todas las obras, que se hace palpable. La pregunta es, ¿cuál crees que sea la importancia o la necesidad de poner en contacto estas herencias, estas experiencias en un mismo espacio de exposición en este caso? Justamente ya todas las obras tienen múltiples capas y entonces todas esas obras que ya están hechas de múltiples capas y también los artistas, o sea, que tienen experiencias de vida diferentes a través de las Américas justamente, o sea, tú enseñas ahora y vives, tú enseñas en Bogotá, vives cerca de Bogotá, pero hiciste tu doctorado en Brasil, o sea, que hay toda esta idea de diferentes experiencias, pero sí de diferentes capas y diferentes influencias al mismo tiempo. O sea, ¿cuál crees que sea la importancia de poner en contacto justamente cuando ustedes se encuentran en el espacio de exposición esta cantidad de capas que se multiplican, se van multiplicando a mucho más? Sí, no, digamos que lo más importante acá es, me parece, esa naturaleza de las capas que ustedes están proponiendo en la exposición, porque no es una capa cualquiera, es una capa atravesada por unos contextos de violencia, de imposición, es digamos como una presencia del colonialismo en la contemporaneidad y unas secuelas muy profundas con unas heridas muy profundas. Entonces, para empezar, digamos, no son unas capas simples, son unas capas bien complejas. Y justamente, digamos, los artistas estamos como siendo mediadores de eso que a veces se filtra en la sociedad de manera tan brusca y tan dura, cuando el lenguaje por aceptar la diferencia y al otro es tan polémica, el arte tiene como esa posibilidad casi que de abrazar una causa y mostrarla de una manera sensible. Entonces yo siento que es muy importante, sobre todo con la temática que se está manejando, ¿no? Hay heridas abiertas, hay incomodidades, hay secuelas de la violencia, hay racismo, hay problemas sobre el mundo femenino y la desigualdad, que el arte las coge y las permea de una manera que las hace más accesibles, más emotivas, son más tranquilas de decir, y ese me parece como que es el punto fuerte, ¿no? ¿Cómo puedo contarte eso? ¿Cómo puede una obra como la mía remitir tanto a ese pasado, remitir tanto a esas capas que fueron muy problemáticas, porque no fue una superposición, digamos, sencilla, fue una superposición compleja, y muchas veces mostrarla es difícil, y sobre todo si la quieres mostrar con la sutileza, con la poética que requiere, porque siempre genera como roces, siempre hay como heridas que no han sanado y se ven como afectadas, ¿no? Entonces para mí es como maravilloso que eso múltiple pueda ser atravesado desde diferentes lenguajes y claro, con diferentes miradas, y son, como tú mencionas, cada uno señala aspectos de unas realidades completamente distintas, pero que conviven allí y que surgen de un pasado conflictivo y que llegan hasta nuestro momento, ¿no? De acuerdo contigo. Quizás para terminar, te pediría que nos hables un poco del contexto colombiano y quizás cómo crees que esta exposición y sobre todo su concepto central, el de americanidad, puede entenderse o no en Colombia, pues él mismo tiene un carácter colonial que todavía me parece está bien presente a través de las Américas. Estamos curiosas, ¿cuál es el debate actual en Colombia sobre estas cuestiones? Porque es una de las cosas que nos interesaba con esta exposición, ver cómo los artistas entendían de sus puntos de vista, de sus referentes, justamente este concepto de americanidad, pero nos interesa saber, o sea, cómo puede ser interpretado, cómo uno puede acercarse a ese concepto, perdón, desde Colombia, el contexto colombiano actual. Sí, o sea, siento que es una pregunta muy vigente, siento que es algo que
que aparece en el contexto artístico, por todo lo que esto representa. Haciendo como un análisis, de repente veo que puede haber por lo menos dos direcciones ante esa pregunta, porque la violencia de Colombia es muy representada, digamos, por los artistas, pero también es una violencia heredada. O sea, yo ahí también veo, digamos, como esa condición de la americaneidad atravesada por el colonialismo, porque son violencias que vienen de mucho atrás, ¿no? De mucho tiempo. Entonces, digamos que hay una manera, digamos, de lectura que puede ser a partir como de esa derivación, como esas violencias heredadas hacen presente en la obra de los artistas, y por otro lado ya preguntas muy puntuales, por ejemplo la obra de Liliana Angulo sobre la negritud, sobre ser afrodescendiente, las violencias vividas, digamos, como en el periodo colonial por el modelo esclavista, están allí, ¿no? También está en el teatro, sobre todo, como una intención por narrar historias, digamos, más centradas en el mundo indígena, por ejemplo, y también, digamos, está como la pregunta sobre la americanidad, un poquito más hacia lo que Alfredo Harr un poco quiso hacer con su obra This is Not America, que justamente era preguntarse exactamente qué es. Y yo creo que esa obra que se presentó en 1987 y volvió en el 2014, perfectamente podría seguirse presentando más adelante, porque es una pregunta que todavía hace falta por responderse, no solamente, digamos, en el contexto político, de cuando se piensa en América, se piensa en Estados Unidos, pero qué es exactamente lo que se piensa en América y en americanidad en todo el continente. Entonces, siento que es una pregunta que es pertinente ahora y que posiblemente va a ser pertinente más adelante. Pienso que va a ser una exposición que alimente un poco también, que dé referentes a lo que estamos viviendo actualmente. Totalmente de acuerdo. Solo me queda agradecerte por esta entrevista. Sabemos que la exposición va a ser un éxito, eso esperamos. Queremos continuar el diálogo sobre la americanidad y sobre otros temas que nos interesan. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti.